Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. Nuestro tema de hoy es el circuito eléctrico, que en inglés es Electrical Circuit. Así que bienvenidos y comencemos. Las características generales que tienen los circuitos eléctricos son las siguientes. Primero, podemos entender al circuito eléctrico como un camino cerrado que recorre la electricidad, lo que le permite que pase de un lugar a otro. Recuerden que cuando la electricidad viaja de una distancia a otra, a esto se le conoce como corriente eléctrica. Así pues que los circuitos eléctricos van a permitir el flujo o el movimiento de la corriente eléctrica en un circuito o en un camino cerrado. Como segundo lugar, es importante que para que se produzca un circuito eléctrico se presenten cargas opuestas, es decir, que haya una carga negativa y otra carga positiva, esto con el fin de que se presente el fenómeno de la atracción en las cargas. Es importante tener en cuenta que la corriente eléctrica dentro de un circuito eléctrico se mueve de forma ordenada y siempre viaja hacia una misma dirección. También podemos reconocer que los circuitos eléctricos van a estar compuestos por diferentes partes y a esto se le conocerá como los componentes de un circuito eléctrico. Según estos componentes podemos encontrar circuitos eléctricos de diferentes tipos y podemos decir que de forma general los circuitos eléctricos para que funcionen necesitan de elementos que producen energía, a lo cual vamos a llamar fuentes, y estas fuentes van a llevar esa energía hacia elementos que consumen la energía, como el caso de los bombillos y los timbres. Con las características anteriores podemos entonces entrar a definir un poco más resumido qué son los circuitos eléctricos. Entonces los podemos definir como sistemas cerrados y organizados que permiten que la energía eléctrica viaje de un lugar a otro para ser utilizada o consumida, como lo vemos en esta imagen, donde tenemos una fuente que es la que nos brinda la energía, que es la pila, y la va a conducir por medio de este sistema cerrado, o sea, por cables, hacia un elemento que va a consumir esa energía, como lo es el bombillo. Bien, ¿de qué dependen los circuitos eléctricos? Entonces, para que haya un circuito eléctrico es importante que haya una corriente eléctrica, la cual se forma gracias al movimiento de los electrones. Y también es importante que para que un circuito eléctrico funcione, se encuentren unidos todos los componentes como lo vemos en esta imagen. En el día de hoy, además de tener en cuenta las características y conceptos de los circuitos eléctricos, vamos a presentar los componentes de estos sistemas para que le permitan funcionar. Así que podemos resumir que los componentes de los circuitos eléctricos son básicamente 5, en los cuales vamos a contar con un generador, los conductores, los receptores, unos elementos de mando control y unos elementos de protección. Así que veamos en qué consiste cada uno de estos componentes al formar un circuito eléctrico. En primer lugar, tenemos entonces el componente denominado generador, que se caracteriza porque son elementos que proporcionan energía al circuito, es decir, que son la fuente de la carga eléctrica. Dentro de los generadores podemos encontrar a las pilas, las baterías, los alternadores, entre otros. En este caso tenemos como ejemplo de generador una pila, la cual para que produzca una corriente eléctrica y esta a su vez haga funcionar un circuito eléctrico, necesita de la carga eléctrica. Para eso vamos a encontrar que en todas las pilas
tenemos un polo positivo y un polo negativo. Pues es importante recordar que gracias a las cargas opuestas es que se atrae la energía dentro del sistema. Otra cosa que tenemos que reconocer es que al polo positivo de la pila o de cualquier otro elemento electrónico lo vamos a conocer también con el nombre de ánodo. Y al polo positivo de la pila lo vamos a conocer como cátodo. Entonces recordemos que según el ejemplo de la pila necesita para el funcionamiento de corrientes eléctricas dos polos, uno positivo y uno negativo, que en términos más técnicos encontraríamos que al polo positivo le podemos dar el nombre de cátodo y al polo negativo recibiría también como nombre ánodo. El siguiente componente que debe tener todo circuito eléctrico son los conductores, que es por donde se va a mover la corriente eléctrica, permitiendo que pase de un elemento a otro. Recordemos que todos los conductores deben estar formados por materiales que se conocen como su mismo nombre, materiales conductores, que generalmente son metálicos y que permiten que la energía viaje con rapidez a través de ellos. Algunos ejemplos de estos conductores metálicos son el cobre y el aluminio, que los podemos encontrar en los cables. La otra función de los cables o de los conductores es que permiten el movimiento de los electrones, que son las partículas subatómicas que conforman al átomo y que a su vez generan la corriente eléctrica. En el tercer componente tenemos a los receptores, que son los elementos del circuito eléctrico que van a ser capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto. Es decir, que son los receptores los que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Entre ellos podemos encontrar los motores, las resistencias, las lámparas, los timbres, los altavoces. En forma general, reconocemos entonces que los receptores son el elemento que va a consumir la energía que se genera en la corriente o circuito eléctrico. Pero resulta que en los circuitos eléctricos la corriente no puede permanecer en flujo constante, así que necesitamos de unos elementos de mando o de control que son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. En eso tenemos dos tipos principales de interruptores, como lo vemos en esta imagen. Un interruptor para apagar o encender una luz es una forma o es un tipo de elemento de mando control que nos permite cortar en el momento que deseemos o no necesitemos la corriente eléctrica que genera la luz. Entonces tenemos un interruptor simple que nos permite abrir o cerrar un circuito. Y tenemos un interruptor doble, que es el interruptor que abre y cierra dos circuitos al mismo tiempo. Por último, dentro de los elementos que integran a los componentes de un generador encontramos los elementos de protección, y es que todos los circuitos eléctricos y las personas que trabajan con ellos necesitan protegerse frente al peligro o a los excesos de la corriente, que puede ser muy elevada y puede generar la quema de los elementos del circuito. Como elementos de protección tenemos los fusibles, el magneto térmico, diferenciales, entre otros. Este es un ejemplo de un fusible que se coloca cerca a la fuente donde recibe principalmente la energía del circuito eléctrico, de tal manera que él recibe la corriente eléctrica en el circuito y en caso de ser muy elevada, él es el que se quema o se daña, impidiendo que la corriente afecte a las otras partes que integran al circuito eléctrico.
Bien, pues hasta aquí hemos presentado las generalidades del circuito eléctrico, reconociéndolo como un sistema o como un camino cerrado por el cual recorre la electricidad y que esa electricidad tiene la capacidad de viajar de un lugar a otro. Que todo circuito eléctrico pues va a tener diferentes tipos según sus componentes, pero que es importante que para que se produzca cualquier circuito eléctrico deben existir los 5 componentes anteriores que describimos. Hasta aquí presentamos la primera parte de la composición y concepto de los circuitos eléctricos. Finalmente, como recomendaciones les sugiero tomar nota de clase y adjuntar al módulo, repasar los temas vistos a la fecha, recuerden que en cualquier momento puede haber un quiz, y realizar el taller correspondiente en las fechas indicadas. Nos vemos en una próxima sesión, que tengan un excelente día.